Sí, como no, a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, vicerrectorado de Cultura Compromiso Social, con el Departamento de Extensión Cultural, que está aquí representado por Isabel Guerra. Y bueno, ya llevamos haciendo las tardes en la UPO desde Bisefarad, legado sefardí. Para los que no conozcáis lo que hacemos, pues básicamente es tratar de recuperar, de hablar sobre la historia de los judíos españoles, de los judíos de Sefarad, que ahora hablaré qué es Sefarad, ¿vale? Y la cultura. Entonces, pues ir recuperando la música, el teatro, la historia en sí, porque es una parte del nuestro legado, ¿no? Judío, es decir, un proyecto muy ambicioso. Nosotros lo único que hacemos es poner humildemente un granito de arena y contar con personas como vosotros que estáis aquí hoy, los actores, o cuando hacemos música, los músicos, que están poniendo su mejor hacer al servicio. Bueno, tengo que también agradecer, no está aquí mi compañero Cristóbal Álvarez, él es filólogo, es doctor por la Universidad de Sevilla, investigador, y ha hecho la tesis especializándose en el judío español, ¿eh? O sea que tenemos ahí esta actividad de hoy, el teatro, todo esto, es gracias a que contamos con una persona con el expertise de Cristóbal, y ya después los demás pues nos hemos puesto a trabajar, pero realmente él no ha podido estar porque tenía clases. Se van a dar este teatro, que luego vais a ver un par de ejemplos, dos piezas representadas, ¿de acuerdo? Luego se van a hacer las representaciones y después vamos a tener pues un intercambio de pues, los sefardíes a escena. Vale. Bueno, te has ido muy rápido, Edu. Si no te importa, vamos para atrás. Ahí. Luego hablaré del teatro que veis ahí, ¿eh? Luego hablaré del teatro. Ese es un teatro que existe y que está aquí en Sevilla, además. Pues vamos a entrar en el teatro. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar primero de ese marco histórico y sociocultural que va a suceder en los siglos XIX y XX, ¿de acuerdo? Nos situamos, judíos sefardíes han tenido que salir, van por ahí deambulando, les van acogiendo, tienen a lo mejor que volver a irse y así, hasta que hay una zona y un sultán, el sultán Bellaceto II, ellos van a ser muy bien acogidos y se van a ir a esa zona, fundamentalmente ciudades de lo que hoy es Grecia, entonces Imperio Otomano, Salónica, o Estambul, la entonces Constantinopla. Entonces los judíos sefardíes durante varios siglos van a poder vivir bien, tranquilos, porque se les va a respetar la religión, su idiosincrasia, todo, ¿vale? ¿Qué sucede? Que cuando ya el siglo XIX y XX empieza, en el siglo XIX, todos los movimientos geopolíticos de las potencias occidentales, el propio imperio se va a desmoronar, ahí ya viene un cambio importantísimo para los propios judíos sefardíes. Y ahí, en ese momento de cambio, es donde se sitúa el tema del teatro, ¿de acuerdo? Bueno, luego mencionar las influencias de las potencias y las culturas occidentales. Ya hablaremos después propiamente de lo que es el teatro sefardí de Oriente, por supuesto de la lengua y vocablos de las piezas representadas, ¿eh? Habría muchísimo, pero vamos a intentar que por lo menos suenen un poquito más algunas de las palabras que se van a decir ahí. Y luego haremos una mención a un hecho que sucede aquí en Sevilla en paralelo a esto que está sucediendo en el Oriente Mediterráneo. Bueno, pues marco histórico y sociocultural. Como he dicho antes, va a ser una etapa de grandes cambios históricos y políticos, ¿eh? Se crea la Constitución y cambia totalmente el sistema administrativo y político del Imperio Otomano. Además va a haber una centralización administrativa y todo esto va a afectar a las minorías. Los judíos estaban bien, pero eran una minoría cuantitativa. Bien, ya en el 1923 se proclama la Constitución turca y aparecen este gran imperio que, como he dicho, estaba constituido por las penínsulas balcánicas, por lo que hoy es Grecia, por Turquía, por todos estos países. Entonces no existían como países, existen a partir de esta fecha en la cual ya se crean estos estados. ¿Y entre judío español y ladino? Pues ladino es el que hablan los sefardíes de los que hoy estamos comentando, ¿eh? Bueno, pues va a influir. La lengua, mientras se mantiene relativamente pura,
Es una lengua que une a todos los judíos sefardíes que están por medio mundo. O sea, daros cuenta que hay una dispersión tremenda. Hay judíos que viven en Marruecos, hay judíos que viven en Egipto, hay judíos que viven en Italia, que viven... Pero fijaros, todos los que provienen de España y de Portugal, de Sefará, tienen una cosa en común que es la lengua, aparte de las costumbres. Y esto va a permitir que, por ejemplo, el comercio, ellos se van a hacer casi con el monopolio del comercio, porque los judíos siempre han sido buenos para los negocios. Entonces ellos, con esa lengua común que ha sido el judío español, pues van a tener una unidad, aunque estén en diferentes países. Bueno, pues con este cambio político que va a haber en el Imperio Otomano, esto también va a cambiar. Esa influencia de los países occidentales va a llegar a las comunidades. Esa cultura que ellos tenían, porque aprendían en las yeshivá, en las escuelas, en la familia, todo basado en la religión, en las costumbres judías, se va a empezar a desmoronar un poco. Entonces hay dos instituciones importantísimas, como es la Alianza Israelite Universelle francesa y la Società Dante Alighieri, que es italiana. Había también en Salónica, en junio de 1930, en el Teatro de la Escuela Italiana. Pues así empieza el teatro sefardí, en el siglo XIX, con este tipo de representaciones. A partir de 1910 se crea ya un elenco de personas próximas, como se dice, bueno, que les gusta, ¿no?, el teatro, y van a empezar a ver ya unas ciertas compañías de teatro. Eso sí, siempre va a ser un teatro amateur. Bueno, pues ya vamos a presentar las dos piezas cortitas, porque esta es la primera actividad que hacemos de este tipo. Ya continuaremos, si todo va bien, que va a ser así. Y nada, y la primera se llama No me va a casar. No me va a casar. Es una comedia en un acto. Hay dos personajes, Víctor e Isidro. Y fijaros, este tipo de piezas teatrales se publicaron en los periódicos, porque también el género de los periódicos, de la prensa, va a cobrar muchísima importancia en el siglo XIX y el XX en esta zona, ¿no? Entonces, hay un periódico llamado El Juguetón, que es más o menos pues humorístico, y nosotros hemos recuperado esa pieza de un ejemplar que salió el 19 de Yeshvan, vamos, del 5690, es el año en el calendario hebreo. El calendario hebreo cuenta desde que la Biblia dice que se crea el mundo. Entonces, en calendario nuestro es 22 de noviembre de 1929. Ese día, en el ejemplar número 27 del Juguetón, pues sale esta pequeña pieza. Ahí terminamos, o sea, termina la función. Muchas gracias. Y vamos a los créditos, que es importante. Los créditos, ahí. Entonces, bueno, Cristóbal, que no está, pero sobre todo Isabel, que está aquí como codirectora, y evidentemente gracias a Toñi Garzón, Isabel Guerra, Pepe Gallardo y Álvaro Fernández, que serán los actores que ahora les presentaremos, y poco más. Venga, pues muchas gracias.